¿no? El primero es como esta parte más de una reflexión, ¿sí? Estamos ahorita comentando un texto de Fernando González que se llama Inmunología política y complot en las sociedades secretas y clandestinas, el virus SARS-CoV-2. Les decía que la primera parte del artículo es una reflexión teórica en torno a varios autores quienes han reflexionado sobre la noción de biopoder, ¿sí? Y que se basa en una reflexión inicial de Michel Foucault, de Surato. Retoma el doctor González la reflexión de Roberto Esposito, retoma también la reflexión de Eva Iluz, retoma reflexiones de Judith Butler en torno a lo que estamos pasando. Y bueno, les decía al inicio que está haciendo competencia este texto que salió hace algunos meses, Sopa de Wuhan, ¿sí? En un segundo momento, el doctor González habla del SARS-CoV-2 como un enemigo invisible y hace una reflexión en torno a lo conspirativo. Después, lo que hace es una reflexión en torno a la noción tan importante de cómo se fue construyendo la información, la iniciación y cómo eso tiene que ver con temas de sociedades secretas y la cuestión tan discutida del complot, ¿no? Y cierra esta reflexión con un tema muy interesante y no lo menciona en su artículo, ¿no? Pero debería de decirlo como orgullo que México es el segundo lugar a nivel mundial en producir fake news, ¿sí? Solamente nos gana la Turquía de Erdogan, ¿sí? Entonces, aquí estamos. Entonces, pues eso es lo que estamos debatiendo. Muchísimas gracias a todos los que están aquí siguiéndonos. Y pues le voy a ceder la palabra al doctor Mario Virgilio. Tenemos dos Marios, entonces hay que distinguirlos bien, para que nos comparta algunos de los comentarios. Me permití hacer esta presentación, Fernando, para nuestro público web, quienes seguramente pues no han leído el artículo, pero pronto cuando salga el libro esperemos que lo puedan leer y también ser partícipe de esta reflexión. Entonces, Mario Virgilio, adelante, por favor. Yo me voy a silenciar en lo que usted toma la palabra. Ok, gracias, doctor Solís, y por haberme asignado la palabra sin que yo la haya pedido. Bueno, ya fui advertido, así que no me agarran en curva. Gracias. Bueno, el texto, como suelen ser los textos del doctor González, es denso, ¿no? Exige herramientas, ¿no? Para ir captando varias de las líneas que va proponiendo. Yo solo quisiera hacer algunos comentarios generales, ¿no? No me siento con las herramientas para profundizar en algunos de los debates, pero sí estoy pensando, digamos, cómo abonar a este borrador, ¿no? Que es justo a lo que hemos sido convocados. Eh, de entrada, como lector, me hacen falta claves de lecturas, es decir, sí juega un poco a la novela, ¿no? De esto que son referentes reiterados del doctor González también, ¿no? Un poco a ir descubriendo sobre el camino cómo se van conectando las pistas. Pero entonces, precisamente por la densidad, por el número de referencias, ¿no? No solo autores, sino a debates que va planteando y de ideas que van apareciendo, es muy fácil que el lector se pierda, ¿no? Digamos que yo en varias ocasiones tuve que regresar para agarrarle otra vez el hilo. Me parece que evidentemente cuando ya esté más acabado y como todos los textos al final trabajará la introducción, pero me parece que sí es importante a lo largo del texto y de estas 4 partes ir ofreciendo pistas al lector para ir encadenando estas partes, para saber qué tiene que ver cada una de ellas y al final tener una idea un poco más redonda, ¿no? Porque me parece que, por lo menos a mí me pasó cuando terminé el texto, me quedé con un montón de ideas sobre los 4 apartados, pero al final creo que me dejó demasiado a mí el juego de conectarlos, ¿no? Entonces, algunas pistas un poco para dejar en claro cuál es, vaya, no solo el argumento central, sino cómo se van tejiendo esas partes. Eso sería un primer comentario general.
un segundo comentario tiene que ver el complot, y es algo que ya hemos comentado en el seminario, y que está, digamos, o sea, me parece que está entre líneas, ¿no? En el apartado del complot, que es el cuarto. Em, y es, lo hemos comentado, a ver, voy a retomar una frase que utilizan algunos historiadores conosureños sobre grupos de extrema derecha en Argentina, ¿no? Que usan también el complot judeo-masónico comunista, y es que poco importa para efectos del estudio si realmente hay judíos, masones y comunistas conspirando. Lo que interesa es por qué estos sujetos asumen ese código, le dan cuerda, le dan forma, lo reproducen y cuáles son los mecanismos a través de los cuales lo transmiten como una verdad. Me parece que aquí el asunto del complot entre líneas está, ¿no? Pero me parecería importante aclarar eso, es decir, eh, sí es importante, digamos, desmenuzar cómo se ha construido y cómo esto está montado, o esta idea del complot en torno al coronavirus, al SARS-CoV-2, ha ido cobrando forma, pero me parece que hay todavía tela de dónde cortar para explicar cómo es que esto se arraiga, cómo cobra forma, cómo se mezcla con las fake news, porque no necesariamente son lo mismo, ¿no? Es decir, la idea del complot no necesariamente es fake news, sino que en varios puntos se encuentran. ¿Y cuáles serían las condiciones para que esa idea del complot se convierta en una verdad incuestionable, ¿no? Creo que los elementos están puestos en el texto, pero no está evidenciada esa idea que me parece es muy potente y embona muy bien con muchos de los temas y trabajos que vamos a presentar en el libro, ¿no? No me acaba, digamos, conectándolo otra vez con el primer comentario que estaba haciendo, no me acaba de quedar del todo clara la idea de las sociedades secretas, el tercer apartado, con el asunto del SARS-CoV-2. No acabo de amarrar muy bien ahí. Me queda más claro lo del complot, pero esta parte no me acaba de quedar del todo claro. Y creo, es un último comentario general, justo yo también pensé cuando empecé a leerlo, pensé en Sopa de Wuhan y en los cuestionamientos que se le han hecho, ¿no? Y que era un poco como la necesidad de tratar de dar cuenta inmediata de esto que no podemos cartografiar, ¿no? Y yo sí insistiría en algunas claves de lectura para que esta primera parte en la que se nos muestra un pool de autores y de propuestas no nos deje esa sensación de un intento de respuesta inmediatista, ¿sí? Por eso yo insistiría en la necesidad de claves de lectura para que el lector no se pierda y sepa cuál es la utilidad de estos textos y estos autores. A riesgo de que pudiera hacer un comentario en una segunda ronda, yo aquí dejaría una primera participación. Bien, muchísimas gracias, doctor Mario. Fue tan duro con sus comentarios que Fernando se nos fue un rato. Aquí no quería que lo viéramos, pero ya está aquí de regreso. Fernando, ¿te parece? ¿Quieres contestar algo ahorita o te esperas más comentarios? Sigamos, vale. Sí, Yo la verdad, yo no quería intervenir. muy Y bien. les voy a decir por qué. Yo vengo de la sociología y en cierto momento entré en crisis porque me tocó el marxismo. Yo no sabía marxismo. Entonces para mí fue traumático, digamos, mi situación durante 2 o 3 años y huí y me refugié en la historia. Y ahí, ¿qué me encontré? Los historiadores odian la parte teórica, odian la parte teórica, no quieren saber nada de la teoría, inclusive de los sociólogos, nos desprecian, no contamos para ellos. Entonces, ¿qué hice yo? Porque yo huía de la sociología, tratar de, digamos, de intentar ser historiador y hacer la historia como ellos, para que me aceptaran, entre comillas. Creo que nunca terminaron de aceptarme, pero ya llevo mucho tiempo en este oficio y finalmente me ignoran o nos ignoramos mutuamente. Yo di clases 25 años en el posgrado de historia
tratando de hacer las cosas como las hacen los historiadores, distanciándome un poco de la teoría, o mucho de la teoría, para borrar, digamos, ese cordón umbilical que yo traía. Entonces, bueno, así he sobrevivido. Y cuando leo el texto de Fernando González, es un rebote impresionante, porque otra vez me remota esa etapa a la cual yo le di la espalda, que son a las ideas. Y bueno, yo he formado no sé cuántos alumnos por toda la gente de toda la República. Y creo que lo que les he tratado de enseñar es digamos, el tema de la investigación, las fuentes, y hasta cierto punto ser positivista, digamos, en el manejo de la investigación. Es como creo que he conducido a los alumnos y yo he transitado bajo esa vertiente. Entonces, lo de Fernando González, pues me mueve el piso muy fuerte porque me encuentro con muchas categorías que yo inclusive le pregunté a Fernando, ¿y cómo le vas a hacer para aterrizar con tantas categorías que no son suyas, que agarra de varios pensadores, como tú hiciste mención? Habla de biopolítica, inmunidad, biopoder, hombre-especie, hombre-cuerpo, articulación ortogonal, inmunología social, contra complots. Híjole, esto, si yo les comento a mis alumnos, van a decir, y maestro, ¿y eso cómo le hacemos para aterrizar, para bajarnos al piso, al suelo? Porque, digamos, yo he insistido muchísimo que la gente vaya a los archivos. De hecho, les he insistido hasta el cansancio. Y creo que han aprendido o me han obedecido. Pero no solo yo, sino varios colegas de historia. Bueno, ahora estoy en economía, pero esa es la tónica. Dejar un poco la reflexión, que a lo mejor está mal, porque a veces me ha preguntado, ¿y cuál es la teoría, digamos, de la historia? Y yo ahí, pues, enmudezco porque no lo sé, porque yo me metí así en calidad de aficionado y he tenido que transitar. Entonces, lo de Fernando González, pues, me ponen un predicamento. Imagínense que yo les dé el texto a mis alumnos y me preguntan, oiga, profesor, ¿y qué es biopoder? Yo sé que está definido en el texto de Fernando González ese rollo de biopoder. ¿Qué es biopoder? Articulación ortogonal. Bueno, me van a decir, yo maestro, ¿y eso cómo se hace para bajar al suelo, al piso? Entonces, esto me pone en un gran predicamento. Y la verdad que si yo doy este texto a mis alumnos, los pondría en crisis y de paso, pues yo también quedaría hecho pedazos, porque volver a esa altura de mi vida, digamos, a recuperar esa parte que creo es importante, que es de las ideas y la teoría, pues ya no tengo ánimos, volver otra vez, volver a empezar. Entonces, bueno, el texto es muy sugestivo, muy provocativo, como ustedes han mencionado, pero es muy difícil, digamos, a un alumno decirle ahora, trabaja en archivo. Pues es imposible, esas cosas a lo mejor no permiten o no son para trabajar en los archivos. Es para movernos en un nivel teórico y yo me veo en aprietos ahí. Yo no sabré qué hacer. Yo no sé qué hacer ahí, digamos, con mis alumnos. Decirles, saben que hacia atrás, hacia la filosofía o a la sociología, a la nueva sociología, que no sé si haya nueva sociología, yo me veo en aprietos con este texto de Fernando González. Y a lo mejor él también, si se topa con alguien que tiene una formación similar a mía, pues le va a decir, oye, Fernando, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? No es para descartarlo, por supuesto. Lo que pasa es que vamos por caminos distintos ya totalmente, muchos de nosotros. Por edad, por la formación, por las escuelas en las cuales estudiamos. Entonces, me dice la palabra y me pusiste contra la pared, porque no es fácil. No es fácil. Muchas gracias. Y más de paso, pues estamos viviendo la pandemia y se manejan ese tipo de cosas. Yo estoy muy angustiado. Estoy registrando desde finales de mayo, día con día, los contagios y los decesos, esperando que al día siguiente baje esta cuestión. Y angustiado, les juro angustiado. Y días y días y días, y la cosa iba creciendo hasta recientemente que veo que la cosa se empieza a tranquilizar o a calmar. Pero ya no les creo. A lo mejor están inventando las cifras de
de la reducción de los decesos y de los contagios. Ya no les creo, porque a lo mejor están manejando las cifras para tranquilizarnos un poco. Entonces, de paso, Fernando nos mete en esa cuestión, que a mí me ha causado mucha angustia, porque además, pues yo viví en el instituto, aquí está Ricardo Tirado. Yo realmente viví en el instituto, no vivía en casa, aquí venía a dormir nada más. Y esto, pues, a mí me ha golpeado personalmente, pero bueno, son otras cosas. Entonces, lo que quiero decir es que ese texto, pues a mí me provoca mucha conmoción, me sacó de la forma de hacer historia, de la forma como les enseño a mis alumnos, y debo decir que a estas alturas no me queda más que seguir insistiendo sobre mi forma de hacer historia, sobre mi oficio de hacer historia. Tocar lo de Fernando González es muy complicado, me resulta muy complicado. No lo quiero descartar, por supuesto, no lo quiero descartar. No puedo descartarlo. Y a lo mejor el futuro está por ahí. Bueno, pues es lo que les puedo decir. Les transmití mi angustia con la lectura de este texto. Pero hasta ahí está bien llego, porque ya Fernando nos había dado el antídoto. Tú no te preocupes, ya sabemos cómo actuar contra esas ideas del otro como un potencial enemigo, ¿sí? Porque cada uno de nosotros somos el enemigo del otro. Pero vamos con el doctor Jiménez. Permíteme, pero además es lógico, tenemos edades. No, Fernando es casi mi contemporáneo, pero tenemos formaciones distintas. Venimos de escuelas distintas, de experiencias distintas, de angustias distintas. ¿De acuerdo? Bueno, ya los dejo. Muy bien. Vamos con el doctor Jiménez, después el doctor Tirado y la doctora Alarcón. ¿Sí? Entonces, adelante, Mario. Solo un comentario rápido. Justo yo ahorita estoy trabajando en un seminario de historia del presente y tal, y entonces justo yo naturalicé un montón de cosas, y además en otros espacios lo he comentado con el mismo doctor González, ¿no? Incluso un artículo que tiene sobre historia del presente, un poco tentando ese terreno. Y ahora por lo que dice el profesor Ramírez Rancaño, creo que valdría la pena tal vez esa coordenada también, para interpelar a este público lector que pensamos archivo como documento, ¿no? Como el repositorio de documentos. Este tema nos interpela y las fuentes son los tweets, los videos en YouTube, la prensa digital, los testimonios y nuestra propia experiencia. Me parece que ese pool de elementos más otros claramente están en los debates de la historia del presente / historia reciente. Ahí hay un debate porque no son sinónimos, pero ahora que lo señalo me parece, digo, yo ya lo había naturalizado, pero me parece que sería pertinente, claro, no un capítulo más, ¿no? Porque eso abriría otra puerta de debates, pero sí una serie de claves que provoquen precisamente al lector en ese sentido. Solo era un comentario respecto a eso. Y excelente, Mario. Pensé que ibas a citar la página de Facebook sobre esos que nunca supimos muy bien entender a los mayas y que no era 2012 el fin del mundo, sino 2021, como lo hizo notar el doctor González en su texto. Fernando, vamos con Ricardo y Laura, ¿te parece bien? Adelante, Ricardo, si gustas, por favor. Bueno, me ha gustado el texto. Es un texto muy sugestivo. Coincido en que hay algunos digamos, lazos que podrían estar más amarrados en este texto, pero la idea fundamental me parece muy buena. Esto de hemos pasado de lo que Foucault, con una gran clarividencia, vio el poder disciplinario y luego el biopoder. Y el biopoder nos dio, bueno, el poder disciplinario lo profundizó, ¿no? Y todo lo del panóptico, toda la de disciplina de los cuerpos, las citas que hace Fernando de una autora, no me acuerdo ahorita su apellido, que dice, tocar los cuerpos es lo que es la esencia del poder disciplinario, ¿no? Y tanto la esclavitud como la violación, el abuso sexual a la mujer, bueno, y dice también la prisión, ¿no? Todas son
formas de control del cuerpo. Luego de ahí, él mismo pasó genialmente al biopoder. Y entonces trabaja todo esto de cómo hay un conjunto de herramientas, de instrumentos de control que pasan por datos. Ya vamos aquí a los archivos. Tener información de todos los sospechosos. Y entonces hay actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, hay pasaportes, hay grados escolares, hay cuentas bancarias, etcétera. Un arsenal, una mina de información. Pero todo esto tiene ahora una nueva etapa. Esa es la nueva en la que yo creo que se entra Fernando, y yo creo que está muy bien introducido. Me parece que le falta un nombre. Un nombre. ¿Qué es esto más? Seguramente lo habrá, porque, bueno, porque es nuevo, pero pues se ha escrito mucho, ¿no? Y es esto de los nuevos bancos de datos, ¿no? La ubicación en todos lados de dispositivos de observación que recolectan datos de todo el mundo, de todo el mundo. Se archivan, además. Se archivan en grandes bases de datos, lo que se ha llamado los Big Data, que tienen tanto de audio como de video, de datos biológicos, que se acoplan en cifras inconmensurables. Y además tienen la particularidad de poderse comprimir. Y entonces, en 1 centímetro cúbico, puede ver la información que antes ocuparía bibliotecas. Hay una cifra que leí una vez en El País, periódico español, desgraciadamente no tomé la nota, pero decía ahí, si los Big Data actuales se imprimieran, los estantes, un estante corrido, digamos, donde estarían las hojas pegadas una tras otra, sería más largo que la distancia de la Tierra al Sol. 150 millones de kilómetros. 8 minutos. Es decir, la información que existe ya disponible, ya ahora, es gigantesca, ¿no? Y es una cantera de información brutal, brutal, enormísima, que en realidad está, fundamentalmente yo creo está virgen. No ha sido estudiada, aunque claro que se estudia, como nos lo reveló en 2013 Snowden, Edward Snowden, que él está refugiado en Moscú porque dijo las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en colaboración con otros países aliados, han estado ejerciendo de manera masiva sobre la población mundial espionaje y a millones, a miles de millones de personas en el mundo son espiados. Además, se reveló también que muchos jefes de Estado, por ejemplo Angela Merkel, era también espiada, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es esto da un poder inmenso. Como lo vimos ya aplicado, no lo menciona Fernando, pero por ejemplo, en Corea del Sur, en China, el seguimiento de los enfermos de COVID, el descubrimiento de los asintomáticos y la búsqueda de las redes de todas esas personas. Entonces, pues esto es realmente una buena levadura para las teorías del complot. Exactamente, ¿no? Es cierto, tienen el material para espiar a miles de millones de personas, bueno, a todo el mundo.
casi a todo el mundo, porque hay quienes todavía quedan algunos que viven aislados, pero todas las urbes pueden ser vigiladas. Y lo nuevo ahora es algo que también presentan los autores que cita Fernando. Me pareció que Expósito en particular, me gustó más, eso es lo que más me gustó, es sobre cuál es el uso. Ya Foucault había dicho que se trataba como de tener una normalidad funcional, productiva para los intereses predominantes en el mundo. Y al mismo tiempo, poner límites a otros que podrían ser clasificados como los prescindibles, los indeseables, los que no son necesarios, los que Agamben llama en algún lugar Sacer, el Homo Sacer, el que puede ser desaparecido sin mayor problema. Entonces, tenemos tenemos efervescencia para las teorías de los complots. Y aunque, como dice uno de los autores citados, no me acuerdo ahorita su apellido, un sociólogo, Zizek lo cita, dice él, no debemos obsesionarnos por lo del complot, porque es cierto que es un instrumento, pero también es funcional para los peligros de la sociedad. Y sí, nadie puede negar que vivimos en sociedades de riesgo, como dijo el difunto sociólogo alemán Ulrich Beck, que trabajó eso mucho, la sociedad de riesgo. Un apagón en una gran ciudad, la gente queda atrapada en los elevadores, en los metros, en todos lados. La caída del sistema deja todas las computadoras paradas, en fin. Las materias peligrosas de manejo, las materias químicas, los camiones cargados de gasolina, los ductos que llevan gases, en fin. Pero además, las nuevas tecnologías que permiten que un loco en un laboratorio pueda desarrollar armas atómicas. No armas atómicas. Eso todavía no. Creo que no. Pero sí, armas biológicas, ¿no? Tal vez no un tipo loco, pero sí un laboratorio podría estar generando y pues de ahí viene todo el complot chino, ¿no? De que se hicieron acusaciones mutuas Estados Unidos y China sobre la creación del virus, achacándoselo a una voluntad de producir daño al mundo. Yo no comparto esas. Yo me cuido de los complots, no creo en las ideas. Eso es como lo explican, creo que Fernando también lo explica muy bien. La gran mente que tiene todo bajo control, eso yo no lo creo, pero de que hay complots chicos, eso sí, si hay complots chicos, ¿no? Para asesinar a esto, para controlar un partido, para etcétera, etcétera. Bueno, para no extenderme más, me voy a otro de los aspectos, el de las sociedades reservadas y el virus. Dice uno de los autores, creo que Expósito cita a Luhmann. Luhmann dice que los sistemas, la autopoiesis de los sistemas los lleva incluso a prescindir de el interior y el exterior de la diferencia. Por eso es que los sistemas para Luhmann son totalmente autónomos unos de otros. Entonces está el sistema de la economía, el sistema de la política, el sistema X, pero no se tocan.
a mí supuesto que me parece equivocado. Sin embargo, eso ha sido retomado y puede ser agregado al estudio de las organizaciones reservadas, secretas, clandestinas y el complot. Me parece donde más, a mí así de lo que leí de Fernando, me parece lo más sugerente, y él le da mucha importancia, el espionaje. El espionaje donde hay los agentes dobles y triples. Como en la famosa novela de Le Carré, el espía que vino del hielo, ¿no? Donde se trata de un agente doble en ese caso, porque es un espía inglés que se ha introducido en el espionaje alemán y hace creer a los espías alemanes que está espiando para ellos. En fin, es bastante alambicado y complicado, hay que leerla por lo menos 2 veces para entender esa novela. Y por otro lado, la negación, como lo dice el autor, no, el personaje en Berta Islas de Javier Marías. Yo también tuve el gusto de pasar por eso, por los libros de Javier Marías, y que dice, el espionaje no existe. No existe porque no deja registro. O sea, el mundo del espionaje tiene particularidades, ¿sabes?, que lo hacen diferente a otras formas, le da una particularidad dentro de las organizaciones secretas, reservadas, clandestinas. Y me parece que una muy importante es lo de la infiltración, ya para aterrizar y terminar mi intervención. Los infiltrados. Los infiltrados, como por ejemplo en la Liga 23 de septiembre, siempre, aparentemente hubo desde muy al principio infiltrados, policías infiltrados que dejaron registros de las intenciones de estos jóvenes de secuestrar a Eugenio Garzazada, patriarca de Monterrey. Entonces, tal vez no sea tan extraño dentro de una organización que haya un infectado. Puede ser un infectado real, en el sentido de que logró penetrar, pasar los filtros con los que comienza hablando en su artículo Fernando, pasar los filtros e introducirse en ese espacio puro, supuestamente puro, de los conspiradores, de los conjurados, ¿no? Pero también puede ser, ese sería el auténtico, el que pasó los filtros y verdaderamente está espiando dentro. Pero también otra forma de control es desde arriba, desde la jefatura, dentro del espacio puro, comisionar a alguien para descubrir quién es real o potencialmente un delator, un traidor. Entonces hay que descubrirlo antes de, ex ante. Y entonces les espía, se les hacen preguntas, se les sujeta a interrogatorios más o menos dúctiles para ver tendencias. Y pues el jefe decidirá si realmente esas tendencias descubiertas son suficiente prueba para declararlo culpable y, en su caso, deshacerse de él. Y gracias por escucharme. Termino. Me gustó mucho, Fernando. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Tirado. Pareciera ser que en nuestro mundo tan tecnologizado, solamente Zaratustra se podría escapar del espionaje.
es interesante cómo, pues, entiendes muy bien esa idea del complot, a pesar de que digas que no creas como en el complot de gran magnitud. Pero antes de cederle la palabra a Fernando, vamos con la doctora Alarcón, que ya se puso su fondo Zoom que patrocina la librería Gandhi. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quiero ser muy breve y antes que nada quiero hacer la siguiente aclaración. Siempre, literal, siempre me sorprende la capacidad de Fernando de escribir y de provocar. Y también quiero aclarar que es muy fácil, entre comillas, criticar algo, pero yo siempre le digo a Fernando que admiro su capacidad de estar creando constantemente y construyendo. Así es de que mis comentarios pues van en primeras, que no es un tema tal vez fuerte de lo mío, también a mí me sucede que yo soy historiadora, pero quiero hacer los siguientes comentarios, ¿no? Bueno, Fernando señala en su trabajo que pretende articular inmunidad con invisibilidad e infiltración y para ello utiliza el sustento de varios autores que ya se comentaron, ¿no? A mí me parece que es muy sugerente todo lo que plantea, me parece interesante. Yo nada más quisiera para después hacerle una pregunta que me imagino, pero no, me gustaría que fuera de su voz. En la página 9 del escrito, él habla sobre un ejemplo de lo que han actuado Trump y Bolsonaro. Quiero imaginar a qué se refiere, pero me gustaría escuchar a Fernando, ¿no? Como digo, me parece muy sugerente lo que él va planteando. Pero voy a hacer el siguiente comentario. A mí en lo personal, bueno, repito, es muy fácil criticar algo que es tan difícil de construir, ¿no? A mí en lo personal me parece, yo no haría pues hablar de cada uno de los autores y después entrar en ese tema, yo más bien los intercalaría en el momento que son pertinentes. A veces me parece como dos partes del texto, ¿no? Que repito, es muy rico el texto. Y luego el cómo hace al tema, yo diría que parecería como si fueran dos temas diferentes, que sé que no lo son. Yo en lo personal, bueno, a lo mejor pues qué atrevida, ¿no? Pero yo le propondría a Fernando que cierre mejor ese círculo, que creo que es lo que hace falta. Yo sé que es un borrador, en el sentido de que tiene muchos elementos, muchas ideas, pero yo repito, en la cuestión teórica, yo creo que la utilizaría y la intercalaría, digamos así, no la trataba de una forma, parece un poco la ruptura. Y yo en lo personal, me gustaría mucho escuchar de qué manera plantea la sugerencia, pero me gustaría que él mismo nos lo planteara precisamente, es lo que él está haciendo, ¿no? La idea de estas sociedades secretas, clandestinas, la idea del espionaje, del complot, la idea de la triple vida, los guerrilleros, etcétera. Pero ¿de qué manera está haciendo esa relación que la sugiere con el tema del COVID y la actuación de los distintos gobiernos de las distintas naciones y cómo, bueno, aterrizaría yo más esto? Pero la verdad, vuelvo a reiterar, felicito mucho a Fernando, a mí siempre me deja asombrada de su capacidad de trabajo y su capacidad creativa. Sería todo por mi parte. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Alarcón. Aquí veía que varios coinciden con sus recomendaciones. Antes de cederle la palabra al doctor González, el maestro Monterrubio, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y mucho gusto a todos. Creo que es primera vez que me ven por acá. Agradezco mucho que me incorporaran en esta sesión. Un breve comentario solamente. Me llama mucho la atención, coincido en gran medida con los otros comentarios.
Creo que es una lectura muy densa, pero muy sugerente sobre un presente vivo y del cual se puede rescatar un muy buen análisis en relación con los grupos secretos. Creo que es un texto que también invita a reflexionar sobre esta configuración identitaria del que pertenece al grupo secreto. Esa descripción, esas características, tanto del espía como del integrante de un grupo secreto, me llevaban en menudas ocasiones o me remontaban al texto de Luc Boltanski, el de Enigmas y Complots, una investigación sobre las investigaciones, y por alguna razón esperé que podría estar por ahí citado en alguna parte, especialmente cuando se describe los elementos del espía. En ese sentido, no sé qué tan pertinente o peligroso, porque también hay una serie de autores ahí pesados que aparecen en la primera mitad del texto, considerando también y pues en relación con otros comentarios en que pareciera que son dos grandes secciones, tanto la del SARS-CoV-2 como la de los grupos secretos, por un lado. ¿Qué tan peligroso podría ser o qué tan sugerente y bueno para el texto podría ser incorporar la idea de realidad en minúsculas como estas múltiples identidades secretas, a diferencia de las identidades públicas, que en términos de Boltanski sería como la realidad con mayúsculas, ese conflicto entre realidad minúscula y realidad mayúscula, para poder integrar la idea también conectada de las propiedades oficiosas y las oficiales. Las oficiales como estas prácticas o elementos o fachadas en términos también de Goffman, máscaras que son públicas y que aparecen ante el público y son legítimas, pero estas oficiosas que son las secretas y que configuran este modelo de la múltiple identidad que menciona en el trabajo ya casi al final, me parece como muy conectado ambos elementos teóricos y bueno, no sé qué tan pertinente sea también tomarlos en cuenta. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gibran. Ahora sí, doctor González, si gusta prender su micrófono. Listo. Y pues tenemos una multitud que nos está viendo en YouTube, 12 personas. Entonces, pues si también gustan hacer preguntas, aquí las leemos con mucho gusto. Adelante, Fernando. Bueno, son muchos comentarios. Voy a tomar algunos puntos. Me parece importante esta desconexión que perciben bastantes en el texto y creo que voy a aceptar la sugerencia de Laura de no hacer un apartado de estos autores en el primer capítulo, sino hacer una síntesis e intercalar en el texto. ¿Sí? Entonces me parece interesante, también Mario lo decía, Mario Jiménez. ¿Sí? Entonces me parece muy interesante retomar esto de que la impresión que da la desconexión en las partes. Por otro lado, con mi estimado Mario Ramírez, yo tengo quizá una divergencia. Yo no creo que desde mi formación, es cierto, tenemos diferentes formaciones, que se pueda eliminar la teoría de la historia. Creo que Michel Foucault fue un excelente historiador y al mismo tiempo nos ofreció toda una serie de categorías muy importantes, que yo en el texto ofrezco algunas cuando cito lo del secreto, las diferentes maneras de no decir, que permite toda una complejidad y toda una serie de matices, pero que si uno no la tiene teorizada, entonces simplifica mucho las cosas. Yo me he dedicado en mi vida a moverme sobre tres paradigmas: el psicoanalítico, el sociológico de las instituciones que estudié en Francia y el histórico. Del histórico, bueno, acabo de publicar un libro de 800 cuartillas donde me metí a los archivos de cabeza, y además construí mi propio archivo haciendo entrevistas con gentes que, excepción de dos, están todos muertos, que si no los hubiera entrevistado, esa información se hubiera perdido radicalmente. Entonces, además de meterme a los archivos y de construir
mis propias entrevistas. Eso me lleva en el seminario que he estado dando sobre memoria, historia, testimonio, secreto, a tener que pensar diferentes categorías. Y metido en el otro tema, gran tema que llevo mucho tiempo, el tema de la pederastia, también me lleva a tener que intentar teorizar la noción de testimonio, diferentes maneras de testimoniar, quién testimonia, desde dónde, la noción de víctima, diferentes tipos de víctimas, porque si no tengo esa reflexión y esa distancia, nomás son datos, 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 pero no puedo ir a tomar distancia. Cuando alguien mencionó el artículo que hice entre psicoanálisis e historia del tiempo presente, es un artículo más teórico, pero era importante para mí ver dos paradigmas que de pronto se cruzan, pero que no son lo mismo y que se pueden potenciar e inspirar. Entonces yo permanentemente me muevo por relevos. De pronto me meto a los documentos y a los archivos de cabeza y de pronto cada cierto tiempo trato de sacar la cabeza. Acabo de terminar ese libro y acabo de entregar un artículo también sobre el asesinato fallido de Obregón, con desaparecido incluido y catacumba. Y también me metí a los datos, a los testimonios, a seguir en la pista, a los archivos que tenía disponibles y estar haciendo entrevistas en vivo y en directo con gente que vive todavía y relacionada con el tema. Entonces entro y salgo, pero me parece que es importante la teoría en la historia. Cuando uno está hablando de historia del tiempo presente, los franceses y otros, alemanes, ingleses, se han metido en esta problemática. ¿Qué es historia del tiempo presente? ¿Dónde empieza? ¿De qué manera la puedo mínimamente teorizar? Y estoy metido en un tema que es en parte muy novedoso, como empieza el artículo citando a Silva Herzog, que es, estamos metidos en una situación donde no hay exterioridad por primera vez, ¿no? Donde no hay esa distancia. Yo estoy en historia del tiempo presente, pero estoy distanciado, por más que sea contemporáneo del tema, tengo cierta distancia. Aquí no hay distancia. Yo estoy metido en el coronavirus como cualquiera. No de la misma forma todos, no homogénea, pero hay algo que nos une a todos. Es una historia del tiempo presente que la tengo en las narices y que trataba de alejarme un poco citando a reflexiones de varios autores, ¿no? Uno de los temas que cruza o que intenta cruzar el trabajo y que estoy dispuesto a reformular a los que cito, tiene que ver con la exterioridad, interioridad, y que el que mejor para mí lo trabaja es Espósito. Y cito una cosa que no puse en el texto, pero que me parece que sería central para mí para recentrar el texto. Y dice lo siguiente: en el momento en donde el cuerpo vivo moribundo llega a ser epicentro simbólico y material de las dinámicas y de los conflictos políticos, se entra en una dimensión que se sitúa más allá de la democracia, de su lenguaje. Ella se ha dirigido siempre a un conjunto de sujetos vueltos iguales justamente por haberlos separado de sus cuerpos, es decir, vistos como átomos lógicos dotados de una voluntad racional. Este elemento de abstracción o de desencarnación también se extiende a la noción que coloca a la persona en el centro de la práctica democrática. Subjetividad desencarnada y, por así decir, distinta de este conjunto de pulsiones, necesidades y deseos reunidos en la dimensión corporal. Cuando el giro biopolítico que estamos de nuevo en vías de tomar, esta dimensión corporal le viene el interlocutor real, a la vez sujeto y objeto de gobernabilidad, eso que es puesto en causa es sobre todo el principio de igualdad inaplicable a algo como el cuerpo, porque cada cuerpo es constitutivamente diferente de otro cuerpo. Esto, vivido en la situación actual, esto lo hice 10 años antes, pero me parece que es totalmente actual. Esto que nos cubre en este momento, que es todo el cuerpo enfermo, el cuerpo sujeto a intervenciones estatales y de todo tipo. En este marco, yo no quería pensar, a la luz de este marco del COVID, quería pensar el tema de las sociedades secretas, de los grupos guerrilleros y de los espías.
a partir de la noción de exterioridad e interioridad, donde Roberto Espósito nos habla de Luhmann, cuando el exterior se vuelve interior y ya se difumina la noción de exterior e interior. Pero yo parto del supuesto en el texto de que estos grupos que intento, cuando menos, dar una primera aproximación de algunos elementos que los conjuntan, donde el exterior y el interior jamás podrán borrarse y jamás podrá lograrse esta inmunidad de estos grupos, y cómo cada uno de estos grupos en diferentes épocas y lugares trata de manejar los filtros, trata de inmunizarse de diferentes maneras, y por eso hablo de 5 elementos fundamentales que tienen que ver con estos grupos, pero con contextos diferentes, uno de los cuales sería esta creación social de las dobles o triples identidades directamente, entre otras, las redes, los grupos filtros que no son puramente filtros, sino que también tienen una función, el compromiso con el grupo hasta la muerte, etcétera, etcétera. Y entonces ese era uno de los ejes por lo cual uso la noción de inmunidad. ¿Qué tipo de inmunidades crean este tipo de grupos? ¿No? ¿Y a qué le tiran? Entonces, me parece que ese era uno de los elementos que trataré de mantener, y el que más me da luz es Roberto Espósito, con toda su noción de inmunidad, de infiltración, etcétera, etcétera, ¿no? Y de la historia del tiempo presente sí haré una reflexión al principio, me parece bien, de qué tipo de historia del tiempo presente estamos hablando, ¿no? Y de qué tipo de singularidades estamos hablando. Es cierto lo que dice Mario Jiménez, de que las fake news no es lo mismo que el complot, pero las fake news crean complot también, ¿no? Hay una cita que no está en el texto también, este libro de Vargas Llosa, Tiempos Recios, donde que está trabajando todo el tema de Jacobo Arbenz, ¿no? En Guatemala en el 53, y donde un sobrino de la esposa de Freud, crea el libro La Propaganda en 1928, van a crear todo un complot de Arbenz como comunista para derrocarlo y poner a Castillo armas. Entonces, las fake news no son complot necesariamente, pero pueden producir complot directamente. Pero además la gente que está en los grupos crea sus propios complots sin recurrir a las fake news necesariamente de otros. Pero yo pongo una idea actual donde hay gente que crea fake news y las vende. Cito el artículo del Nouvel Observateur, donde van directamente a Yugoslavia con gente que está produciendo fake news y la está vendiendo como complot directamente. Entonces eso nos crea un problema de categorizaciones, dónde empieza uno, dónde termina lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Además de aceptar esto de que tengo que reformular las partes del texto para que quede mucho más claro y no ir citando a los autores, sino reformulando y sintetizando. A mí me parecía que la noción de biopolítica de Michel Foucault era importante porque es el que abre el tema y que tiene que ver con el individuo especie, que es lo que estamos metidos. En ese contexto, y citando lo que les acabo de decir de Roberto Espósito, creo que quedaría mejor enmarcado la primera parte para después ir desmenuzando este modelo de la sociedad secreta, los espías, etcétera, etcétera. ¿Por qué no cito a Boltanski? Lo leí de cabo a rabo, lo tengo, pero me pareció que era uno más meterlo porque Boltanski va haciendo todo un análisis de los diferentes problemas del complot. A mí me parecía que esto que cito de Levidan, crítico de Umberto Eco, de todas sus novelas de Umberto Eco y de todos sus ensayos sobre complot, me parecía muy interesante la decantación de cómo enfrentar el complot sin terminar en pleonasmos. Cuando leía a Boltanski, la sensación que me daba es que no salía, hacía una crítica, pero no terminaba de separarse de los que estaba criticando, a pesar de que les estaba criticando que hacían pleonasmo. Entonces, por eso prefería a este autor citarlo directamente, ¿no? Bueno, y cité en el pie de página al padre Agustín Barruel,
que me parece un perfecto análisis, un perfecto ejemplo de lo que es el complot jacobino, estos textos que son 5 libros que publicó en 1797, y cito un pequeño extracto de cómo el padre Barruel crea la noción de complot, y él es uno de los promotores fundamentales del gran complot jacobino judeo-masónico directamente, ¿no? Y evidentemente, como decía Mario Jiménez, no importa si existen o no los judíos o los masones para complotar. Ahí cito a Michel Foucault cuando decía en una entrevista en Radio France: la persecución es un poco como el amor. No es necesario que el otro exista, basta sentirse perseguido. Que haría la par con la frase de Jacques Lacan: el amor es ofrecer lo que no se tiene a alguien que no es lo que uno piensa. En estas dos frases, la de Lacan desde el psicoanálisis y Foucault desde la persecución, creo que se puede sintetizar parte de la noción de complot. No es necesario que el otro exista, basta sentirse perseguido. Esto diría un paranoico. Una de las cosas que hace Boltanski es criticar la noción de complot desde la paranoia. Yo trato de cuidarme mucho de no patologizar la noción de complot de los grupos, porque si psiquiatrizamos, rápidamente cerramos la pista teórica. Por eso es tan importante tener clara la teoría y teorizar. Por eso es importante leer a Paul Bain y decir cómo se escribe la historia. Por eso es importante leer la respuesta de Michel Foucault a Vigilar y Castigar, cuando un historiador le dice la fecha está mal en tal punto, y le llama a su trabajo le nuage et la poussière, la nube y el polvo, y le mete una barrida diciendo ese no es mi problema pasa por otro lado. Por eso es tan importante leer a Michel Foucault cuando le responde al círculo de epistemología, a partir de categorías: qué es discontinuidad, qué es corte, qué es exterior, qué es interior. Es importante la teoría en historia. Yo no puedo dedicarme a los puros datos, definitivamente, y vaya que me he metido archivos, pero de pronto salgo a respirar, como las ballenas. Es lo que más o menos puedo decir. Bien, muchas gracias, doctor González. Le recuerdo a todos los pues personas que nos están viendo a través de YouTube que pueden hacer preguntas en el chat. El chat ya ha sido habilitado. Entonces, pues si gustan hacernos algún comentario, alguna pregunta para el doctor Fernando, ya alcanzamos rating, ya estamos en 14, Fernando. Tu respuesta está provocando olas expansivas en toda la red. Estamos rompiendo récord. Muy bien, entonces, pues, no sé, ahorita no hay preguntas en el chat. Si surge alguna pregunta, pues la damos, pero veo que el doctor Mario se está agitando. Adelante, Mario. Yo no dije que la teoría no debe ser utilizada. Creo que del posgrado de historia y gran parte de los historiadores del Colegio de México están conscientes de que es necesaria la teoría. Hay mucha necesidad. Y creo que los planes de estudio de filosofía es una gran laguna. Entonces, quiero dejar en claro esa cuestión. Yo no estoy descartando la teoría, las ideas, no. Y creo que, digamos, debemos volver nuestros ojos hacia ahí otra vez. Ahora, ¿por qué nos refugiamos un poco en los archivos y en los datos? Porque veníamos huyendo del marxismo. Pero estamos conscientes de que nos falta eso. Entonces, que queden claro, yo no dije que la teoría no sirve. Repito, no lo dije, ¿de acuerdo? Es todo. Yo no vengo huyendo. Gracias por hacerle subir al rating. Vas, Fernando, dale. No, que yo no vengo huyendo del marxismo. Entonces no es mi problema. Pero yo sí. Muy bien. Bueno, pues excelente. Muchísimas gracias. Ahora sí, Fernando, ¿te vuelves tú moderador?
Sí, con todo Yo, gusto. siguiendo tus pasos, me quedo calladito, a ver si así sí me veo más bonito. No sé si se pueda, porque con Es estas cámaras imposible. uno nunca Aunque sabe. te calles, no te vas a ver más bonito, ni modo. Bueno, entonces el siguiente texto es un texto muy interesante que tiene que ver con la relación, la sociedad secreta de la U, que es como, creo yo, la matriz de las sociedades secretas mexicanas, pero con inspiraciones más allá de las mexicanas, y que va a dar como los modelos para las siguientes sociedades secretas que estamos estudiando a lo largo del siglo XX y ya en parte del siglo XXI, con el yunque que está en todo su esplendor en diferentes partes de Europa y Latinoamérica. Entonces, el texto de Ives parte de una hipótesis muy sencilla y muy precisa. La U va a servir como respuesta antidemocrática a la falta de partidos para ser representados por toda una parte del catolicismo que fue bloqueado sistemáticamente desde el siglo, mediados del XIX y en el siglo XX, ya con la Revolución Mexicana instalada, fueron bloqueados para poder ser representados en partidos políticos. Aunque el partido que aparece como principal, que logró salir a la luz entre 1910 y 1914, el Partido Católico Nacional, como bien señala Ives, no representó a todos los católicos como pretendía, porque el catolicismo, como cualquier grupo que se respete, en general no es homogéneo, al menos que sean los legionarios de Cristo, como una ficción, o el Opus Dei, digamos, que aparecen como si fueran homogéneos, que seguro que no lo son, pero los que tienen la palabra y salen a la luz siempre los presentan como homogéneos. O sea, los católicos son extraordinariamente plurales y es una de las cosas que señala Ives, cómo la U aparece como respuesta no democrática a todos los golpes que les van dando, a todos los bocabajeos y las persecuciones a la parte católica. Pero también señala, y este es un caso para Mario Ramírez, que es experto en eso, el apoyo que una parte de los católicos dio a Huerta, a don Victoriano, mi paisano jalisciense, orgullo de Jalisco en la traición, pero digamos, interesante sujeto, ¿no? Y entonces esto provocó que totalizaran a los católicos como traidores, algunos obispos que intervinieron, el arzobispo de México, señala Ives, entre otros, apoyando a Huerta, y otros que no lo apoyaron, pero quedaron marcados. Y eso fue una cosa fundamental. Y ahí Ives, al meter a la U y a Luis María Martínez, que en ese momento era el rector del seminario de Morelia, con una inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también produce sociedades secretas, es interesante, ¿no? Recibe una inspiración, pero una inspiración contextualizada históricamente. Y entonces la pregunta que se va a hacer es, Luis María Martínez, esta respuesta a todo lo previo. Y la pregunta que yo le haría, y dejaría la palabra rápidamente a todos los demás, es, ¿Luis María Martínez sabía o tiene algunos textos donde dé un diagnóstico de lo previo que trabaja muy bien Ives, el previo del Partido Católico y los golpes y los cierres que les van dando para que crear esta idea con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Tiene todo un planteamiento previo o recibió la inspiración de pronto frente al altar? ¿No? Entonces doy la palabra a los que quieran tomarla con todo gusto. Ricardo Tirado. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, el texto de Ives me parece, me gusta y me provoca. Por otro lado, me parece impresionante el aparato erudito de Ives, que pues, ha recorrido archivos, en serio, incluyendo los del Vaticano. Dice Ives, comienza el trabajo diciendo Ives que los católicos recurrieron a varias formas de lucha para hacer valer sus derechos ciudadanos
hasta antes de 1930. Y ahí él enumera el Partido Católico Nacional, que fracasó, la U, que es organización secreta y antidemocrática, que creo que también fracasó, la rebelión armada, fracasó. Yo agregaría también, ya a finales de los 30, pues la Unión Nacional Sinarquista, Movimiento Cívico Popular, otra índole distinta de las otras, que también fracasó. No un fracaso tan rotundo, pero pues realmente, bueno, nunca se supo exactamente qué querían, creo. Y finalmente, el partido que es mayoritariamente católicos, pero que se proclama laico, el PAN. Y aunque tardó mucho, triunfó. Aunque luego también perdió, como lo sabemos. Bueno, esa introducción me parece muy buena porque nos coloca en un panorama muy amplio. Y lo conecto con el título. El título del trabajo de Ives dice, cuando fallaron los partidos, la U como alternativa no democrática a la corrupción revolucionaria. Me llama la atención esto de a la corrupción revolucionaria. A mí me parece que no es esa la motivación fundamental de la U, sino ni de la iglesia, sino es, yo creo, el ansia de poder político de la iglesia. La iglesia se veía disminuida y veía que iba a ser aún más disminuida. Y pues la iglesia había dado pruebas claras de su interés por participar en la lucha por el poder político. Y el Partido Católico Nacional es un partido confesional, convocado por el arzobispo, aprobado por los obispos, como dice Ives. Y se propone que rija un orden social cristiano. ¿Qué implica? Pues la sujeción a la iglesia, al dogma de la fe y a su jefe nato, el Papa. Y yo creo que eso yo creo no justifica los excesos de los revolucionarios, que fueron terribles, pero sí explica un poco la reacción. Luego vienen las relaciones con Huerta. Se da el golpe, ¿cómo lo llaman? En la prensa, creo que en La Nación se le llamó Ipso cita, el iluso y estrafalario Madero. Según nuestra colega Marta Eugenia García Ugarte, encontró pruebas en el Archivo Vaticano de que apoyaron con dinero a Huerta. Está lo del famoso Te Deum, que se hizo un Te Deum. Yo la verdad no he podido, a pesar de que he buscado, no he encontrado pruebas, pero sí se afirma. Me gustaría conocer la opinión de usted. Luego, la integración de católicos o de sus candidatos, partido, integración de miembros del Partido Católico o de sus candidatos al gabinete huertista. Ejemplo, Gamboa. Otro ejemplo, López Portillo, el gobernador de Jalisco. Ciertamente no militante, creo, del partido, pero fue su candidato y fue su gobernador. Luego, aquel acto de consagración de México a Cristo Rey, en una ceremonia en la que hubo hasta la presencia de generales, generales yo creo de la más alta alcurnia, de la más alta jerarquía. Eso a principios de 1900. La participación legitimadora en elecciones convocadas por el golpista. Gamboa
se lanza de exministro, se lanza de candidato a la presidencia. Y decían ellos, algunos apoyaron a Huerta, como lo cita, pero no todos los católicos. Cierto, cierto. Yo creo que la responsabilidad mayor de todo esto es de la iglesia. Luego viene la lucha por Cristo Rey. Está la consagración de 1914 a Cristo Rey, la que acabo de hablar. Viene luego la encíclica, bueno, ya no es, luego voy a hablar de la U, un poquito, porque esto es el marco, el contexto, y en ese sentido rebasa un poco el periodo de fundación de la U. La encíclica de Pío XI, del 6 de febrero de 22, la llamada Ubi Arcano Dei Concilio, en la que sostiene que Cristo, el Rey, no solo divino, sino temporal, y a él se debe el acatamiento de todos. Un poco como si, como un poco como ahora, ciertas sectas musulmanas nos exigen reconocimiento a su fe, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque es evidente para ellos. Entonces yo creo la fe convertida en opción política pues se convierte en algo extremadamente intolerable. Luego está lo que yo creo es una provocación, esto de la construcción del templo en el cubilete a Cristo Rey. Hombre, estaban como estaban las relaciones. ¿Para qué van a mí me parece, a provocar? Se van a encontrar con la respuesta dura, siendo que pues, Obregón no era tan duro. Sin embargo, pues expulsa a Filipe y todo lo que usted sabe. Y luego viene otra provocación, la suspensión de los cultos en 1926. Bueno, yendo a la U mismo, me parece candoroso que la U se declare que es libre y autónoma, que solo acepta la censura de los obispos. Bueno, es obviamente un instrumento de la iglesia. A mí no me queda claro por qué un señor como es Luis María Martínez lo dejan hacer tanto. Como dicen en algunos testimonios, creo que lo leí en el libro de Fernando, que Luis María Martínez se presenta en la Catedral de Guadalajara y ahí hablan una serie de gentes y dice uno, y de repente, está por ahí, un morenito, creo que dice, de repente toma la palabra y convoca a que se inscriban en la U, ¿no? Entonces, sí me parece candoroso de la U pretenderse autónoma. Luego, la línea de acción, controlar secretamente organizaciones sociales y políticas. Porque una minoría organizada vence. Es decir, la trampa, a trampear, a engañar, a mentir. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, pues sí, como lo dice ahí, una organización no democrática, pero no solamente no es democrática, es antidemocrática, absolutamente repugnante a lo que son las instituciones democráticas que en el mundo se están imponiendo. Luego, logra capturar a dos organizaciones importantes, a la Unión Nacional de Padres de Familia y a los Caballeros de Colón. Estos últimos me parece así como, a lo mejor, no sé si tengan las pruebas, si solamente lo dijeron o es cierto, porque los Caballeros de Colón eran gente
reconocida por sus medios económicos y otros, no serían tan fácilmente manipulables, ¿no? Otra cuestión, el delegado apostólico en funciones tanto en México como en Estados Unidos dice en un informe que creo que IPS consultó en el Vaticano, que se trataba de una organización de masonería católica peligrosa. Y pues sí, cuando se puso en evidencia, dice IPS en 28, a raíz del asesinato de Obregón, se exhibe que existe la U, lo que pretendía, vaya descrédito, vaya manera de echarle gasolina al fuego, descubrir que existe esa organización tan antidemocrática, usando esos métodos tergiversados para controlar a los suyos. Inclusive está la suástica, a la cual Fernando ha aludido en sus trabajos. La suástica, una organización secreta dentro de la propia U. O sea, secreta al cuadrado o al triple, ¿no? Porque luego fueron a entrar en conflicto con la Liga Defensora de la Libertad, Religiosa, ¿no? Porque la suástica quiere manejar a la U a la Liga. Bueno, para no acaparar, bueno, ya, aquí lo dejo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Me gustó el trabajo, a pesar de las críticas, pero es más bien el contexto, la interpretación del contexto, más que lo dijo. ¿Alguien más? Mario Ramírez Rancaño. Bueno, yo le voy a hacer un reclamo muy fuerte a IPS, muy fuerte. Algunas veces comentaste que había sido a Roma a consultar el archivo del Vaticano. Creo que está recién abierto, no tiene mucho tiempo de haber sido abierto al público. En tu artículo mencionas varios documentos que tú consultaste ahí. IPS, y yo creo que estabas obligado a hacer un gran trabajo con la información existente ahí. Algunas veces hemos conversado y te he dicho, oye, algunas de esas cosas las sabíamos en México, vía la prensa o vía las fuentes secundarias. Espero que recuerdes eso. Y ¿qué más encontraste, Ips? Estoy intrigado porque es para que hubieras encontrado muchísima información y hubieras hecho un gran libro justamente con el material de esos archivos. Inclusive la vinculación de la iglesia con Huerta, que para mí es muy incierta. Hay versiones en un sentido y en el otro. Ips, creo que tienes que volver a Roma y hurgar más, porque eso es muy importante. No todos hemos ido a Roma. Una vez te dije, yo no he ido a Roma, y tú me dijiste, bueno, te consigo ahí, no sé qué, te doy conectes para que vayas a Roma. Fernando, estabas obligado, o estás obligado a hacer un gran trabajo con ese material del Archivo Secreto del Vaticano, que muy pocos han consultado. Es el reclamo que te quiero hacer. La otra, de tu trabajo mencionas que hubo 26 prelados desterrados en la Revolución. Eso es falso. No sé dónde sacaste ese dato. No, te niegas a leer mi libro. Fueron muy pocos. Fueron desterrados 9 obispos y quizás 7 arzobispos. Son 16 en total. Algunos obispos antes de irse se murieron. Son como 4 o 5 que se murieron. Y otros se escondieron. Yo tengo puntualmente qué pasó con cada uno de ellos. Y está en mi libro salido en 2002, que no quieres leer. Bueno, es todo, gracias. ¿Alguien más? Mario Jiménez. Pidió primero la palabra la doctora Alarcón. Ah, perdón, Laura, disculpa. Préndele a tu... Claro. No, yo quisiera hacer un comentario. A mí me gustó mucho. Bueno, yo
no tendría por qué defender a Ives, ¿verdad, Ives? Pero realmente Ives ha trabajado mucho los archivos. Este es un pequeño trabajo de tantos, ¿verdad, Ives? Tú nos has abierto la puerta a muchos a ir para allá y no, yo creo que has trabajado mucho, bueno, pero eso era como un paréntesis, ¿verdad, Ives? Que siempre tienes algo que estar sacando de esos archivos, ¿no? Yo nada más quisiera, a mí me gustó mucho el trabajo, me surgen muchas preguntas por los temas que yo trabajo, aunque digamos es otra parte, a mí me llama la atención cuando fallaron los partidos, pues sí, pero esto, bueno, lo que es, no es un partido político. A mí más bien me surgen varias dudas. Uno, me pregunto yo la participación precisamente de Luis María Martínez. Yo me pregunto porque leyendo un trabajo que, bueno, yo participé para dictaminarlo, el autor o la autora, ¿verdad? Hace una propuesta que me parece interesante y aquí fue lo que me surgió. Si realmente, entre comillas, el fracaso o el experimento del Partido Católico donde participaron otros obispos apoyándolo, que no estaba él, pues sí, no sé si en el fondo esta participación de Luis María Martínez en esta agrupación tiene que ver también dentro de los conflictos dentro de la jerarquía católica. No lo sé, pues, pero me surgió un poquito la pregunta, ¿no? Porque parece que es un actor distinto a los que aparecen apoyando al partido católico, ¿no? Eso es lo que yo quisiera comentar. A mí me parece muy interesante, me deja muchas preguntas y sobre todo, pues me gustaría luego verlo terminado, pero yo quería comentar ese punto con respecto a lo del partido católico, ¿no? Es hasta que, ahora, otra pregunta que me gustaría, que yo no lo tengo claro, bueno, sería cosa de investigarlo. Cuando en ese momento la postura de la Iglesia Católica era de favorecer la participación política de los católicos o no, porque precisamente revisando en los años posteriores, de hecho hasta los años 30, y eso tiene que ver con el nacimiento del Partido Acción Nacional, que es cuando la Iglesia Católica abre las puertas a una participación política, y es cuando surge pues la pregunta que también me dejó muy pensativa el escrito de Ives con respecto a la diferencia entre acción cívica, acción política, y entonces, pero yo lo he estudiado a raíz del nacimiento del Partido Acción Nacional, ¿no? Más que nada me genera preguntas, pero me gustó mucho, me gustaría verlo acabado totalmente. Mario Jiménez. Sí, gracias. Bueno, también me resulta muy sugerente el texto, como los otros trabajos que ha publicado Yves Solís sobre la U. Nos ofrece una serie de elementos para pensar los distintos casos de grupos secretos reservados que estamos discutiendo en el seminario, ¿no? Y efectivamente yo coincidiría con lo que dijo Fernando González respecto a que aquí tenemos un punto de arranque, ¿no? Una matriz que dejó, digamos, una tradición, un know-how, ¿no? Yo solo quisiera hacer algunos comentarios en la lógica de nutrir el trabajo, ¿no? Primero, me parece central o me parecería importante destacar la variable regional, ¿no? Que me parece muy importante en este proceso, en el salto del PCN a la U, porque el PCN, los trabajos de Laura O'Doherty ya lo han señalado, ¿no? Esa tensión regional entre la Ciudad de México, los militantes católicos del PCN en la Ciudad de México y los de Guadalajara, y cómo eso va marcando problemas que después va a heredar a las militancias católicas posteriores, ¿no? Estas tensiones se van a ver muy claras y también lo han destacado aquellos que han trabajado la guerra cristera. Esa tensión regional me parece muy importante. Y en este caso esa variable tiene funda en Morelia. Entonces ahí tenemos otra ciudad que entra en juego y creo que sí sería importante destacar
cómo estos microcosmos regionales tienen una lógica política, ¿no? Y cómo luego esto entra en disputa cuando el escenario político es mucho más amplio o demanda que entren todos a jugar, ¿no? En ese sentido, yo rescataría 3 tensiones que me parece hereda, digamos, la militancia o la participación política en el PSN, heredará en cierta forma, por decirlo de alguna manera, a la U, ¿no? Uno es las tensiones regionales, 2, las tensiones entre seglares y clérigos y obispos, ¿no? Es decir, uno de los problemas, vaya, que se evidencia durante la existencia del PCN es este margen de autonomía que tienen los seglares y que la jerarquía va a estar presionando, ¿no? Para que no se salgan de los límites. Y en la U, digamos, claro, guardadas las proporciones, la U es una organización secreta, pero otra vez se va a manifestar esta tensión con respecto a la autonomía de los seglares. Y el tercer elemento que me parece hereda es este asunto estas disputas también que señala O'Doherty sobre el PSN entre, digamos, una militancia más de clase media y de sectores populares y una militancia de élite, es decir, católicos de élite como los caballeros de Colón, ¿no? Que son los que toman decisiones, etcétera, la cara visible, nombre y apellido que identificamos del PSN, y una amplia militancia de base, ¿no? Que también va a generar ciertas tensiones y me parece que eso después también se va a trasladar en cierta forma a la U, ¿no? Entonces, esas 3 tensiones creo que sería interesante, que le daría un poco más de juego, ¿no? A lo que se propone. Respecto a lo del diagnóstico, me parece, es muy interesante ese tema, ¿no? Esa pregunta que lanzó Fernando González de si hay una lectura, ¿no? Por parte de Luis María Martínez, y me parece de los que fundan en general la U. Y me parece que en la medida en que el plan es unir, ¿no? Es decir, infiltrar para que todos vayan hacia una misma ruta, ahí se puede inferir que ahí hay un diagnóstico. Y el diagnóstico estamos atomizados y por eso nos están tronando, ¿no? Porque estamos divididos. La lógica es unir. Es interesante entonces porque asumen que están desunidos. Y por eso creo que vale la pena rescatar estas tensiones que son las que atomizan el campo católico. Yo para la tesis de doctorado y después otros trabajos, comparé el caso mexicano con el argentino y me parece que eso, bueno, yo abonaría la hipótesis que sugiere Itz, ¿no? Porque en el caso argentino, la Iglesia Católica fue tan débil después del periodo colonial que en el siglo XIX el Estado argentino liberal, en lugar de someterlo, en lugar de verlo como un enemigo, lo vieron como un instrumento útil y entonces lo integraron. Y hasta la fecha hay un subsidio por parte del Estado argentino a la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué meto esto a colación? Porque como ahí no hubo trabas, como ahí no hubo una revolución o un Estado posrevolucionario que diera como una amenaza a la Iglesia y que la sometiera, al contrario, los dejaron operar, ¿no? A los católicos, y entonces se van por distintas vías y van a militar en los 20, en los 30, ¿no? Banderas desplegadas que le llaman, ¿no? En organizaciones de banderas desplegadas, cuando acá lo que tienes es una revolución y un Estado postrevolucionario que los va conteniendo, ¿no? En esta lucha que bien marca ahí desde el siglo XIX. Creo que yo me sumaría a esta hipótesis que frente a la desarticulación de la posibilidad de militar en la vida pública política, pues la opción es la militancia secreta. Y sin embargo, se queda la pregunta, ¿de dónde se sacan la idea de la militancia secreta? Es decir, tan sofisticada es la U, ¿no? Que a mí me resultaría muy extraño pensar que se le ocurrió a Luis María Martínez un día y que las diseñó en un documento en las piernas, ¿no? O sea, ahí queda, digo, no que lo explique, vaya, pero que sí nos sugiera algunas hipótesis de dónde sale dónde está ese know-how para hacer estas organizaciones secretas que es tremendo, es sofisticado. Por otro lado, una duda que a mí me queda también, siempre me ha quedado, yo he trabajado al yunque y he leído los trabajos de Fernando González sobre los tecos y entonces tengo un poco más de idea por los testimonios sobre los militantes de base, cómo es que aceptan el pacto, ¿no? Cómo es que se introducen en este universo y se juramentan y lo aceptan. Pero en la U me queda un poco esa duda, ¿no? Es decir, tenemos un poco la idea de las élites que son los que van reclutando. Salvador Abascal es un clásico, ¿no? Hablar de cómo Salvador Abascal va de pueblo en pueblo reclutando. Pero ¿cómo es que los católicos de base aceptan entrar a esta organización secreta? Eso, digamos, también es como una duda que me surge leyendo el texto. Dije, claro, si te invitan a militar en un partido católico público,
ok, supongo que tendría cierto sentido, pero cuando te dicen vamos a militar en un grupo secreto, ahí creo que hay algo interesante, un poco para sugerir hipótesis. Y finalmente, la última idea que me quedó del texto y me quedo pensando es, ¿qué entendemos por democrático y qué entendían por democrático? ¿No? Un poco también salvar el anacronismo, porque si no, también estamos jugando un poco al discurso presidencial, ¿no? De Madero es el adalid de la democracia y hoy tenemos democracia, ergo, entonces Madero está vivo hoy, ¿no? Ese tipo de ecuaciones que son útiles en el discurso político, ¿no? Legitimarse a través de eso. Aquí creo que sí habría que ser un poco más cuidadosos. ¿Qué entendían por democracia? Los mismos panistas, cuando fundan el PAN, dicen es que este régimen, estos regímenes posrevolucionarios no son democráticos, se heredan el poder, lo toman por la vía armada y lo que queremos es democracia. ¿A qué voy con eso? A que había muchas ideas de democracia, o no sé si muchas, pero por lo menos más de una sí había. Entonces, cuando se piensa que esta es una vía no democrática, ¿a qué estarían pensando ellos? ¿Qué estaría pensando el autor? ¿No? Esos son mis comentarios. Gracias. ¿Alguien más? Marta. Sí, gracias. Vips, me gustó mucho el texto. Me queda claro, partiendo de que es un borrador, que hay como que darle un poquito más de fluidez, porque el que seas un párrafo tuyo y luego una gran cita, a veces dificulta un poco la lectura, pero me gustó mucho y me parece que tus fuentes están espectaculares. Ahora, yo te quería sugerir que le echaras un ojito a la entrevista que le hacen a Palomar y Vizcarra, porque él cuenta, vaya, desde su propia historia, el Partido Católico Nacional, cómo funcionó y tiene un lenguaje muy florido en el libro de James Wilkie, no la que le hace Alicia Olivera, sino el de James Wilkie. Ahí habla más sobre el partido y me parece interesante. Y otra sugerencia es una entrevista que también le hace Alicia Olivera a un ex jesuita, Joaquín Sanz y Arriaga. Esa entrevista está en el Mora. Y ese señor era muy partidario de las teorías de los complots y la secrecía y todo esto, ¿no? A lo mejor te puede servir y yo creo que, pues que por ahí puedes encontrar algo, ¿no? Que te dé una luz por otro lado. Felicidades por el texto, Yves, y ya no tengo más que decir. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, hago dos preguntitas hacia tu texto, el cual aprecio mucho. La que te hice sobre Luis María Martínez en ese brinco que da donde alguien, evidentemente no hay cultura democrática en ese momento como la entendemos ahora, aunque no necesariamente la practiquemos, pero hay mucho más sentido de lo que es la democracia, aunque esté en crisis por varias cosas. Pero digamos, en ese momento no hay elementos para ser demócrata más que mínimos en aquel tiempo y con las concepciones de aquel tiempo. Pero hay un momento donde hay un candidato, si mal no recuerdo, Bonilla, en 1920, que compite contra Obregón, y hay un grupo de católicos que intentan aliarse a él frente a Obregón. Esos católicos tenían algo que ver con la U, tienen que ver con la futura Liga Nacional de Defensa Religiosa, etc. La otra cuestión es el texto del año 31 que viene del Vaticano, donde dice en la primera parte, no se relacionen los católicos con partidos políticos, luego no entren en la labor cívica, sino solamente en la vida interior. Y luego hay un tercer párrafo que dice, armen en lo posible un partido, pero no comprometan al episcopado. Y ahí hablan algunos de que ahí se funda, ahí está la orden para el futuro PAN. Yo digo que no. Hay elementos que hay otro Partido Acción Nacional en el 35 que no tiene que ver con ese PAN, pero hay otros documentos de ¿cómo se llama? Ay, se me va ahorita Robles Gil, que no, creo que es Robles Gil, donde habla que ahí en uno de los grupos donde se va a formar el sinarquismo estaba metido Manuel Gómez Morín y había toda una línea secreta.
Lo que me llama la atención específicamente es que cuando termina la Guerra Cristera, al que le dan la función de delegado apostólico es al arzobispo de Morelia, ¿no? Leopoldo Ruiz, que era ínclito sabedor de la U, protector de Luis María Martínez. Y que cuando muere Leopoldo Ruiz, al que le dan la estafeta es a Luis María Martínez, ínclito fundador de la U y asesor oficioso de los conejos. ¿Tienes alguna idea de toda esta línea? Aunque no está en tu trabajo directamente, no es para tu trabajo, pero son preguntas, no sé si para ahora o para un futuro. Entonces, creo que tienes la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por los comentarios y las preguntas y los cuestionamientos. A ver, voy a empezar por esta pregunta, ¿no? De si Luis María pues, Martínez, las fuentes en torno a su pensamiento político. Creo que debería como revisar más la parte de sus cartas como íntimas para poder entrar a su pensamiento, ¿no? Porque yo me he enfocado mucho al mecanismo de secrecía y a la difusión del grupo, ¿no? Entonces, básicamente las fuentes que he trabajado pues son vaticanas, justamente las que mencionaba Mario Ramírez, que son esos expedientes que hay, y yo me topé primero con un expediente que es una sesioni, que es un expediente especial cuando el Papa convoca a los cardenales principales para solucionar un problema. Así que en este caso pues fueron 4 para el periodo de Pío XI en relación a México. El primer tema que toca es un tema que arrancó con Benedicto XV, pero pues no prosperó, y entonces quien lo ve en sus primeros meses de pontificado es Pío XI, ¿sí? Que es este de la U. Después, el segundo tema tiene que ver con este conflicto de la expulsión del delegado apostólico que menciona Ricardo, que ahorita volveré a tratar. Y después hay 2 otros temas donde se convocan a esos cardenales. Es interesante porque la suspensión del culto nunca fue un tema así, vamos, nunca fue motivo de sesión, ¿sí? Ese pasó por otros lados, pero los 2 otros temas fue cuando pusieron las banderas rojinegras en catedral, y el otro fue cuando la educación socialista y sexual, ¿sí? Entonces, esos son esos expedientes especiales que se tiene, que son sumamente interesantes porque están construidos de una manera, creo que vale la pena explicar, porque tiene que ver con la lógica de los archivos secretos vaticanos, que, como decía Laura, pues ella tuvo la oportunidad de conocer, y también Ariadna, que nos acompaña hoy también. Pues Ariadna, de hecho, fue más privilegiada porque estuvo 6 meses ahí trabajando, ¿no? Entonces, y ya está por defender su tesis, y también vamos a ver eso en su texto, ¿no? Pero es algo bien interesante porque siempre los documentos vienen íntegros y aparte comentados. Entonces podemos ver no nada más lo que dicen los documentos y las fuentes, sino también la interpretación de la curia, porque lo que ellos hacen es preparar los expedientes para que el Papa los pueda verificar, ¿sí? Entonces hay como un doble nivel de lectura, que es la fuente en sí, más aparte de la interpretación que se hace. Y en el caso de la sesioni es todavía más interesante, porque la parte final de la sesioni, donde, bueno, viene la presentación del expediente, viene el expediente, y aparte vienen los comentarios que hacen todas las personas. Ahora, yo fui un privilegiado porque cuando yo fui a Roma, todo estaba concentrado en un solo archivo. Cuando Laura y Ariadna ya separaron los archivos en 2 bloques enormes. Aquí los 13 kilómetros nada más, Ricardo, no llegan los archivos vaticanos al sol. Solamente son 13 kilómetros, 5 pisos, ¿sí? Algo también enorme, pero bueno, nada más hay documentos desde el siglo V hasta el siglo XXI, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una gran ventaja, porque cuando yo fui, pude tener acceso a esas sesiones sin problema, porque estaban referenciados y están las guías.
Pero cuando fue Laura, porque Laura me ayudó a obtener algunos documentos, era muy complicado. Creo que hasta el archivista se tardó como 3 días en encontrar la información que yo había tenido, ¿no? Entonces, aquí también hay un problema en el traslado de los archivos, porque ya no saben muy bien algunos documentos dónde quedaron y a qué archivo pertenecen, ¿no? Entonces, aquí somos privilegiados porque tenemos este fondo, ¿no? Chiquitito. Ahora, en la Secretaría de Estado, porque está el Archivo Secreto Vaticano, que es toda la parte de las delegaciones apostólicas o las nunciaturas apostólicas cuando hay relaciones oficiales, pero en la Secretaría de Estado, que está enfrente del otro lado de los bomberos para los que ubican, y los demás, pues hay que aprovechar, hay que ir, no sé cuáles son las nuevas reglas con el COVID, pero sí hay posibilidad de ir. Aquí está también un expediente. Y en mi última visita a Roma tuve la oportunidad de ir también a otro archivo que no está abierto al público, pero me tuvo piedad el archivista porque venía de México y a veces nos tienen piedad y era hispanohablante. Entonces me dejó consultar el archivo también de la U. No me dejó consultar todo, pero me dejó consultar algo muy interesante porque era un reporte sobre René Capistrán Garza, que era miembro de la U, donde hace una alianza con un tal Cárdenas. Entonces, aquí, bueno, es un tema que todavía no he trabajado, pero hablando de esas particularidades regionales a las cuales hacía referencia Mario Jiménez, sí hay un tema con los michoacanos y claramente hay también visiones dentro de este catolicismo entre esta visión que se tiene desde Jalisco, desde Michoacán, desde la Ciudad de México y cómo eso entra en conflicto, ¿sí? Y también el rol de los arzobispos, ¿no? En particular en la Ciudad de México, el pleito entre Mora y del Río y Paredes, ¿no? Y aquí es clarísimo, porque Mora y del Río apoya de manera más clara a Huerta y Paredes es primero maderista y después carrancista, ¿no? Esto lo ha trabajado Mario Ramírez Rancaño, que está aquí presente, y no voy a citar a los otros 2 investigadores para no hacer publicidad gratuita. Bueno, mencionaré a uno, que es Morfín, ¿sí? González, es González Morfín, ¿verdad, Juan? El padre Morfín. Que ha trabajado mucho este tema y que también ha trabajado los archivos vaticanos, ¿no? La otra investigadora, pues la callaré, Mario, para que no digas, para que veas que me solidarizo contigo. Entonces, eso me parece muy importante porque sí hay un tema con el dinero y hay un tema con el dinero de la iglesia y es uno de los grandes reproches que le hizo siempre Paredes a Mora y del Río y de este peso que se tiene sobre la jerarquía como reaccionaria apoyando a Huerta, porque en efecto, en los documentos vaticanos podemos ver que la iglesia sí le dio dinero a Huerta, pero se justifica diciendo que no había de otra. Vamos, como que era el pase de charola y pues ni modo. Como dicen a veces sobre los temas de corrupción, hay de 2 sopas, o le entras o le entras, ¿sí? Entonces, vamos, eso es un poco la lógica. Pero sí, claramente aquí hay un tema sobre esta división, ¿no? Y ese tema también tiene que ver mucho con lo que nos aportan los archivos y las limitaciones de los archivos, ¿sí? Y en este sentido, mi visión es muy diferente a la de Mario Ramírez, porque yo trabajo las fuentes del lado católico, es decir, trabajo las fuentes del creador de la organización, trabajo las fuentes del delegado apostólico que se preocupó muchísimo. Es decir, el movimiento se crea en 1915 de manera regional. Dura así durante 4 años, es decir, son 4 años en los cuales se mantiene como un movimiento regional y funciona también a nivel regional de que cuando se juntan en 1920 todos los obispos para preparar los festejos de la Virgen, deciden hacerlo y escalarlo a nivel nacional. El único obispo que se opone es un santo obispo, ¿sí? Rafael Guisari Valencia, ¿sí? Es el único que abiertamente se opone a esto. Es decir, hasta el obispo de Tabasco en esta época, Pascual Díaz Barreto, lo ve con buenos ojos
Y Leopoldo Ruiz y Flores, como lo mencionó muy bien Fernando González, va a ser el gran protector de Luis María Martínez. ¿Sí? Ahora, lo que no hay que olvidar es que en este momento Luis María Martínez no es obispo, ¿sí? De hecho, todavía no es ni auxiliar de Leopoldo Ruiz y Flores, ¿sí? Eso lo va a hacer justo antes de que inicie el conflicto religioso, y durante todo el periodo del conflicto religioso, él se va a quedar a cargo y siempre va a tener como esa, ¿cómo llamarle? Habilidad, astucia para jugar 2 o 3 bandos. Es decir, es impresionante porque es capaz de negociar y cenar con Lázaro Cárdenas y al mismo tiempo es capaz de gestionar y hacer que se manden los pertrechos y todas las necesidades a los diferentes campos. De hecho, en plena guerra cristera, cuando está muy agudo el conflicto entre la U y la liga, que es un tema que ha trabajado muchísimo Fernando, entonces yo nada más lo toco citando a Fernando, pero hay una carta buenísima que se encuentra en el archivo de la Arquidiócesis de México, donde manda una carta a todos los líderes locales de la U para decir, dejen de fregar a la liga, no podemos ahorita estar peleándonos y hay que hacer frente común contra el enemigo, ¿no? Y aquí es interesante porque eso entra en conflicto con la visión que van a tener unos ligueros y que tenemos a través de otro archivo que habla mucho de la U, que es pues el archivo que trabajó muchísimo Mario Ramírez Rancaño y que es todo el fondo Palomar y Vizcarra. Sí, de hecho, Mario trabajó tanto el fondo Palomar y Vizcarra como el fondo cristero de la UNAM, ¿sí? Porque allá también los tienen como separados. No sé cómo estaba, Mario, cuando tú lo trabajaste, si estaban también separados, pero hay como 4 fondos diferentes que se despliegan del mismo archivo, ¿no? Entonces, aquí es como un poco este trabajo de detective, porque aparte pues, les encanta hablar en claves y todavía me falta mucho para hacer este libro que plantea Mario, porque sí me interesaría mucho hacer una mezcla entre los archivos vaticanos, los archivos mexicanos y también contrastar con algunas visiones que fue parte del cuestionamiento que decía Mario y que decía Ricardo, ¿no? De repente ellos dicen que logran cosas, pero habría que hacer un cruce hemerográfico, ¿sí? Para ver también qué pasa en estos momentos, porque de repente nos dicen que lograron cerrar unos periódicos, que lograron ganar elecciones, que obviamente no les dan el poder. Y algo interesante es que dentro de la misma U, la misma secrecía hace que se van peleando entre ellos, ¿sí? Fernando hablaba de un episodio famosísimo en el cual 2 hermanos se obedecían el uno al otro, pero nunca supieron hasta después, cuando ya se disuelve la U, que uno era el jefe del otro, ¿sí? Pero hay otros casos donde, por ejemplo, René Capistrán Garza se opone a otro miembro de la U para tomar el control a nivel local de las agrupaciones católicas, ¿no? Entonces, esos casos también que no menciono aquí, pero son casos muy interesantes de lógica de ganar-ganar, es decir, ponen 2 candidatos, los 2 son de la U y nadie de los 2 sabe que está compitiendo contra alguien de la U y la U sí sigue tomando el poder, ¿sí? Algo interesantísimo que tampoco he trabajado mucho aquí, pero es todo el camino que sí está documentado en los fondos de la arquidiócesis de cómo Luis María Martínez va empujando la candidatura para que Adalberto Abascal sea el visitador de los Caballeros de Colón, porque aquí hay todo un trabajo de gestión que hace justamente a través de Leopoldo Ruiz y Flores, que todavía no tiene todas las conexiones en Estados Unidos, que eso también es importante, porque de repente podemos también caer en anacronismo explicativo. Sí, el Leopoldo Ruiz y Flores de 1925 no es el que estuvo negociando con el embajador de Estados Unidos, no es el que estuvo negociando con el delegado apostólico, no es el que estuvo 3 años viviendo en Estados Unidos todavía, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque de repente podemos hacer como atajos explicativos que no forzosamente lo son. Pero sí hay un apoyo que se recibe por parte de los obispos mexicanos y cartas de recomendación que hacen que deciden poner a Adalberto Abascal como visitador de los Caballeros de Colón, y hay unas cartas muy bonitas que le escribe Adalberto a Luis María Martínez y están en la carpeta 7
del fondo de la JAM. ¿Sí? Entonces son cartas muy bonitas porque aquí también se ve sobre todo lo que le escribe Adalberto a Luis María Martínez. Tristemente no tenemos las cartas que le escribió Luis María Martínez a Adalberto. ¿Sí? Es interesante porque la mayoría de los documentos que tenemos son de gente que le escribe a Luis María Martínez y no guarda tanto la correspondencia. Vamos, Pascual Díaz, por ejemplo, lo hacía más, que guardaba tanto lo que mandaba como lo que recibía, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, tenemos como cuestiones limitadas y tenemos también la creación de periódicos ficticios. Es decir, ellos trabajan a través de periódicos ficticios y entonces van creando agencias del periódico en las diferentes ciudades y sí tenemos como todo el registro de los centros de la U que se van creando, que van prosperando y tenemos también algunos informes en particular pensando en este tema que decía Mario sobre el trabajo en las rancherías, ¿sí? Porque no nada más es como esta parte urbana, sino también un gran trabajo en las rancherías y cómo van trabajando. Ahora, para mí, la inspiración más grande que tuvo Luis María Martínez reside en una idealización de la masonería. Es decir, como esta idea de los grados y el sistema de reclutamiento está muy bien pensado porque ellos crean 4 grados más un 5º grado que no aparece en los estatutos, pero que sí aparece en los que están en Roma. Entonces, y hasta podría uno recrear como qué documentación se le da a cada miembro. Y entonces empiezan con un esquema así de reclutamiento donde tú estás participando en una obra social. O sea, lo primero es lo espiritual. Cuando ven que hay madera, te invitan a la parte social. Cuando veis que hay madera, te invitan a la parte política y cuando veis que hay madera, te invitan ya a las entrañas, ¿sí? Y cuando estás en las entrañas, hay un grupo más que sabe más que tú y que nunca sabes quiénes son, salvo, y eso es bien interesante, hay 2 personajes públicos, Adalberto Abascal y en cada comité un religioso, ¿sí? Y entonces aquí otra vez tenemos esta diferencia entre seglares y religioso. Y este encargado religioso es el que sí conoce a los otros miembros, ¿no? Como esta parte un poco, pues, de la secrecía más conservada por el religioso. Y no sé si se acuerdan de este pasaje extraordinario donde Salvador Abascal llega con su papá después de hablar con un obispo y su papá le regaña y dice, ¿qué le pasa? Si era secreto, ¿no? Entonces, vamos, esta parte también en torno a la secrecía, ¿no? En torno a las fuentes de la corrupción revolucionaria, que fue de los temas que lanzaba Ricardo, creo que aquí tenemos todo un tema, porque para ellos sí se trata de una corrupción revolucionaria. O sea, los revolucionarios están corrompiendo a México, ¿sí? Y no me queda claro si es una búsqueda del poder o si más bien lo que ellos quieren es que la gente que llegue al poder busque una santificación. Vamos, nadie nos está escuchando a esas horas porque ya son las 7:06, pero para mí tiene mucho que ver con el pensamiento ahorita que tenemos a nivel político. Una remoralización de la sociedad y una búsqueda no del poder por el poder, sino cambiar las mentalidades. No sé si es peor, vamos, no quiero juzgar, ¿sí? Pero a mí me parece claro que hoy en día hay algunos sectores religiosos que se están involucrando en la política porque están viendo la oportunidad de remoralizar a México, ¿no? Y aquí claramente para esas personas hay un tema de la moralidad, ¿sí? Y es un tema donde mis valores son suficientemente fuertes para que todo el mundo los comparta. Es decir, esta voluntad de que todo el mundo tiene que compartir mis valores, ¿sí? Y para mí no es una búsqueda del poder por el poder, ¿no? El tema del cubilete, por ejemplo, me parece aquí un tema para mí no de provocación, sino al contrario, de un relajamiento fallido. Es decir, ellos habían negociado con las autoridades y ya estaba todo arreglado para que no pasara nada. Hasta que pasó, y aquí es donde vamos a ver durante todo este periodo cómo esos grupos radicales que están alrededor van complejizando la situación, ¿sí? Y pues
hay muchas dudas, ¿no? Y preguntas que me llevo sobre la participación de Luis María Martínez en torno al partido. Para mí, en esos años no tiene un papel preponderante, pero tendría que ver, porque siempre Fernando nos dice lo mismo, ¿no? Podemos tener hipótesis, pero pues hay que mantenerlas así como preguntas y después ir a los documentos para ver, ¿no? Pero yo no he revisado suficiente este periodo para poder establecer una relación y una participación de esta persona que para mí en este momento estaba más enfocado a la formación del seminario que a acciones políticas, ¿sí? Ahora, sí, claramente aquí habría que ver qué fue este momento, porque claramente y aquí es la dificultad a veces de trabajar con unas fuentes geográficas, ¿no? Porque todo sí, de verdad, lo remiten a un momento de epifanía, ¿sí? En el cual como que te llega la iluminación, ¿no? Entonces, de repente es difícil aquí jugar con esto, pero me lo llevo de tarea, así como pues los comentarios también en torno a las tensiones entre seglares y jerarquía, esta lógica de unir, ¿sí? Las preguntas también de Laura, ¿no? En torno al fracaso del experimento del partido político, a esta parte de la pugna entre obispos, ¿sí? Y creo que aquí hay un tema fuertísimo que se ve mucho en los archivos, ¿no? Que es una desconfianza brutal desde Roma hacia lo mexicano. O sea, hay un desprecio racista hacia la gente en México, que es gente que, vamos, de repente uno se sorprende por los documentos que hay en Roma, ¿no? Porque la visión del mexicano es bárbara, es decir, se ve y se vive el mexicano como un pueblo nunca realmente cristianizado o mal cristianizado, ¿sí? Es decir, y entonces hay una desconfianza totalmente en todos los obispos, aún en los pío-latinos. Y de esos hay un reporte buenísimo que creo que valdría la pena hasta imprimirlo y comentarlo, pero tal cual, porque es un reporte que se hace en 1936, Fernando, que es el reporte Piani, que es una radiografía de toda la Iglesia Católica en México, hecha por un prelado italiano, donde visitó y se tardó, fue con todos los obispos, con los laicos y todo. Es un reporte extraordinario. Y este reporte Piani es trágico. Hay de los 36 obispos en México, hay 2 que valen la pena. Luis María Martínez y tu compadre, amigo, el gran obispo de Guadalajara, Riberi. Son los únicos 2 que valen la pena. Es tremenda la visión desde Roma, tremenda. Y lógicamente, pues ¿a dónde los mandan? Uno a México, el otro a Guadalajara. Porque son los 2 únicos. El reporte es avasallador. Y eso es un tema también terrible, porque después de haber nombrado a Leopoldo Ruiz y Flores como delegado apostólico, a Luis María Martínez nunca lo van a subir a rango de delegado apostólico y es la última vez que a un mexicano le dan un cargo así. El único que se atrevió a hacer algo diferente creo que fue Benedicto XVI cuando nombró a Norberto Rivera encargado de la lucha contra la corrupción dentro de la iglesia. Entonces, pero bueno, ya son las 7:10, hay más de qué dialogar, pero yo me llevo a todos sus comentarios y preguntas y se los agradezco muchísimo. Fernando, te dejo cerrar porque ya Javier pues nos está regalando de su tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Me pareció que este encuentro ha sido extraordinariamente rico. Nos ofrece demasiada información y nuevas dudas, con lo cual quiere decir que podemos seguir con nuestro trabajo, tenemos esperanzas, cuando menos para los próximos 10 años, ¿no? Muchísimas gracias por todo y nos vemos el día, ¿cuándo es? ¿Sí? ¿Tú lo tienes fresco? Sí, ha de ser, a ver, déjate, te digo ahorita, es en octubre, creo que el 7 de octubre, pero ahorita te confirmo, puede que sea el 3, déjame ver. 5 de octubre. El día 5 de octubre. El día 5 de octubre nos volveremos a ver las caras. Esperemos
si el COVID no nos atraviesa. Le pedimos nada más a los autores que nos hagan llegar sus textos en 2 semanas para que todo el mundo pueda leerlo y tener 2 semanas de tiempo para leer con calma. Pues muchísimas Gracias. y que la vida les sea leve. Una última pregunta. Gracias. Lo que aportaron los obispos a Huerta, algunos, ¿fue aportación o fue corrupción? Te la dejo de tarea. Chao. Gracias. Adiós. Hasta luego.